bien, pues vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Recordemos que desde la semana pasada decidimos empezar a hablar acerca del temor, de cómo a veces en nuestra humanidad podemos reflejar en diferentes aspectos, en diferentes momentos de nuestra vida, en crisis de familia, de trabajo, espirituales, podemos se puede salir, ¿verdad? O puede llegar temor en nuestra vida y lo que pretendo es que descubramos que en la palabra de Dios no es ajeno a esos momentos, ¿verdad? Pero también su amor, su presencia, su favor son aún mayores, son aún más grandes que lo que nosotros podamos llegar a sentir en momentos de dificultad. Así que la semana pasada estuvimos hablando del Pentateuco. Obviamente no todo el Pentateuco es demasiado, pero hablamos de 3 historias particulares que nos llevaban a eso. Hablamos de José, de Moisés y del pueblo de Israel. En este domingo vamos a hablar también de algunos ejemplos donde hubo miedo, donde hubo temor ante lo que estaba sucediendo y ante el miedo al futuro. Y vamos a ver la respuesta de Dios ahora en la época de la conquista, es decir, en los tiempos de Josué, de jueces y de Josué y jueces. Vamos a estar viendo, y una historia que no está en Josué ni en jueces, pero era en el tiempo de los jueces. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Josué, y vamos al primer capítulo de Josué, un versículo muy conocido, a veces mal usado, pero vamos a verlo. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, versículo 6, estoy en el capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy bien, es un pasaje muy conocido por todos, nos gusta mucho a todos por la promesa, pero vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Josué estuvo desde los tiempos de Moisés, desde la salida de Egipto. Estamos frente ya a la entrada de Canaán, que va a ser la conquista sobre la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, en medio de su peregrinaje de desobediencia, pues Dios los estuvo dando vueltas 40 años en castigo, y solamente 2 personas que venían desde Egipto lograron entrar. Una de ellas fue Josué. Recordemos que ni siquiera Moisés logró entrar, solo alcanzó a ver la tierra. Entonces estamos situados, hermanos, en un momento muy emocionante, pero también muy, muy trágico para el pueblo de Israel, porque Moisés había muerto. Entonces, para el pueblo de Israel, la figura de autoridad, la figura, a pesar de todas las cosas, la figura era Moisés. Entonces, ante esta incertidumbre de futuro, de conquista y de nuevo líder, pues había muchos temores. Ciertamente, Josué es un libro de guerra, de conquista, pero también desde la óptica divina o desde la óptica espiritual, donde Dios tiene el control de todas las cosas, podemos ver al libro de Josué como el cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo. Y entonces Josué y el pueblo veíamos que están en esta incertidumbre. Sin embargo, Dios mismo habla a Josué para inspirarle y para darle la confianza que él necesita para tomar el liderazgo que Dios lo había puesto a él para cumplir con la misión de guiar a un pueblo que algunos dicen que hablamos de
2 millones de personas, más o menos, las que tenía que hacer llegar hasta Canaán. Entonces no era una tarea fácil. Y todo esto, hermanos, nos hace ver o nos hace preguntarnos ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Cuando sentimos que el trabajo encomendado para nuestra vida nos sobrepasa, sea nuestro trabajo, nuestra familia, el ministerio, nuestros hijos en etapa adolescente, nuestros cónyuges. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ante una misión o ante un trabajo encomendado que sentimos que nos está sobrepasando y que no entramos en los zapatos del que nos precedió, del que estuvo antes que nosotros? Entonces, también, hermanos, es importante hacer notar ante esta pregunta que no solamente tenemos una misión individual, sino así como Josué tenía una misión, el Señor Jesús nos ha encomendado a todos nosotros una misión. Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El pueblo de Israel se encontraba ante una situación muy difícil. Sin embargo, el Señor viene y da palabras de aliento, que son las que acabamos de leer. Y lo hermoso, hermanos, de esta historia, no puedo andar mucho porque vamos a hablar de 3 historias. Lo hermoso de la historia de Josué, de este primer llamado a Josué, bueno, no primero porque él fue jefe militar y estuvo con Moisés, pero en este nuevo reto más bien, lo hermoso que vemos es que Dios comisiona, pero cuando da un trabajo que hacer, también dota con lo necesario. Es decir, no te deja así, aquí está la chamba y a ver cómo le haces, ¿no? Porque aquí encontramos 3 promesas bien hermosas que Dios le hizo a Josué y que también son para nosotros, para nuestra vida, para aquellas cosas que el Señor nos ha encomendado hacer. La misión que todos tenemos de predicar el Evangelio y los ministerios un poco más personales o nuestro diario vivir, tenemos una promesa hermosa que el Señor nos ha dado. La primera es que Dios garantiza su promesa. Dice el versículo 9, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, Josué había visto cómo Dios estuvo con Moisés, cómo respaldó el Señor a Moisés, y la maravillosa noticia y esperanza para Josué fue: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. O sea, mi grado de presencia, de mi espíritu, con la misma intensidad va a estar acompañándote. Yo creo que esas fueron las palabras más esperanzadoras y más firmes para Josué. Así como tú viste que yo fui el que trabajó por medio de la vida de Moisés, así voy a estar contigo. Entonces es la mejor promesa en medio de un momento de incertidumbre, de miedo, de temor al futuro. También Dios da instrucciones oportunas. El Señor no nos va a dejar ni abandonar en el camino. No es como los papás con la bicicleta que nos dicen que no nos van a soltar, y si nos sueltan, que a lo mejor es para nuestro bien, pero en este caso es diferente. En este caso el Señor les dice: no te voy a soltar, no te voy a dejar, mi mano no se va a cortar para contigo. Y también dice que no te voy a desamparar, es decir, yo voy a participar activamente en lo que yo te he encomendado hacer, en el trabajo que yo te he encomendado de ser madre, de ser esposa, de tener un ministerio, de trabajar. Yo estoy contigo, yo voy a estar contigo y participo incluso activamente. Obviamente hay pudiéramos llamarle condicionante, pero le dice Dios solamente, es decir, a ti solamente te toca esforzarte y ser valiente. ¿Y cómo es esforzarnos y ser valientes? No se trata de hacernos los fuertotes,
el esforzarnos y ser valientes, la clave está en el 8, que dice: nunca se aparte de ti el libro de la ley y medita de él, en él de día y de noche. Es decir, la clave para poder experimentar la presencia de Dios, la instrucción oportuna y que Él participe activamente, la clave está en memorizar, en meditar, en guardar o vivir la palabra de Dios. Esa es la clave, hermanos, ante una situación que yo la siento mucho más grande de mi potencial, de mis habilidades, de mis temores, o que he sentido que me sobrepasan. La promesa de Dios es: voy a estar contigo, yo te voy a dar instrucción y yo voy a participar activamente. ¿Cómo puedes experimentar en eso? Medita, guarda, vive la palabra de Dios, sé fiel a Dios. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, y al Señor le toca la participación activa. Y vemos, digamos, el trabajo en conjunto. El Señor ha prometido su presencia, el Señor ha prometido su participación. ¿Qué me toca a mí? Obedecer, vivir la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra, guardarnos la palabra, ser fiel al Señor. Y el mensaje de Josué, hermanos, es este. Y podemos tener esta confianza. Dios es el Señor de la historia. Y su promesa sigue activa. Aquí el problema, hermanos, es que muchas veces los ojos nos brillan en donde dice: y todo lo que hagas te saldrá bien, y todo va a prosperar. Necesitamos entender lo que iba a hacer Josué, el trabajo que iba a hacer Josué. Mientras estaba escribiendo o transcribiendo el sermón, me acordé de Spider-Man, de la película de Spider-Man. Cuando su tío Ben le dice Spider-Man o a Peter, ¿verdad? Le dice: ¿sabes qué? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú tienes un gran poder, eso te lleva una gran responsabilidad. Josué tenía algo parecido, tenía una gran responsabilidad. Por lo tanto, la promesa del Señor era que él iba a ser prosperado. ¿En qué, hermanos? Que a él le iban a salir bien las cosas. A él le iban a salir bien las cosas refiriéndose al llamado que Dios le dio, refiriéndose al liderazgo que Dios le estaba encomendando. A veces queremos condicionar esto diciendo: me voy a esforzar, voy a obedecer para que todo me salga bien. Recordemos que la vida cristiana tiene sus baches y tiene sus momentos difíciles. Es decir, no malinterpretemos para que todo te salga bien. Dios estaba hablando a Josué con la promesa de que él iba a ir delante e iba a salir bien las cosas si él memorizaba, guardaba y amaba la palabra de Dios. Así que, no lo veamos otra vez como a veces nuestros ojos se van a las cosas individuales, a las cosas personales, y muchas veces Dios no es lo que está queriendo decir en su palabra. Dios es el Señor de la historia y seguirá cumpliendo sus promesas de acompañamiento, de participación activa. Seamos fieles a su palabra. Es el mensaje de Josué. Ahora acompáñenme hasta Jueces capítulo 6. También es una historia conocida. Pero antes de leerlo, hermanos, Jueces es un libro bien triste, muy, no sé cómo describirlo, es un libro difícil. Varias veces viene la frase: cada quien hacía lo que bien le parecía. En aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en Josué 7 veces, hermanos, se presenta un ciclo donde el pueblo de Israel peca, desobedece, se va con ídolos, porque recordemos que el pueblo entra a la tierra prometida, a Canaán, pero no saca a los demás pueblos. Entonces están conviviendo y constantemente todo lo que Dios dice que no hagan, hacen. Se casan con extranjeros, empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a hacer otro tipo de rituales, y entonces
llega el castigo. Es decir, el pueblo de Israel peca, Dios manda el castigo, Dios manda consecuencias, Dios envía consecuencia del pecado, y el pueblo clama a Dios, pide perdón y busca la manera de salir de ese ciclo de esclavitud. Y Dios manda un juez, a un libertador. Hay tiempos buenos, hay tiempos de paz, tranquilos, y otra vez el pueblo cae, peca, castigo, arrepentimiento, libertador, años de paz. Y ese ciclo es todo jueces. Y es muy complicado, hermanos, y a veces podemos vernos ahí, ¿verdad? No es el punto de este sermón, pero es importante hacerlo notar, porque en este tiempo estamos en la historia de Gedeón. En este lapso, el pueblo de Israel había pecado, el pueblo de Israel estaba viviendo las consecuencias. Para no alargar tanto, lea usted los versículos del 1 al 6. Está hablando cómo el pueblo de Israel ahorita estaba bajo el dominio de los moabitas. Y era tal el hostigamiento que muchos del pueblo de Israel se tuvieron que ir a vivir a las montañas y a las cuevas, porque los moabitas hacían estragos. E incluso cuando había tiempo de siega, ellos recogían, pero inmediatamente llegaban los moabitas y les quitaban todo. Es como si usted el día de paga, la quincena, va, saca dinero y alguien le roba el dinero. Pero eso era cada quincena. O sea, era una situación muy complicada para el pueblo de Israel. Entonces, Gedeón está entre esa historia. Y dice las escrituras que Gedeón estaba como encerrado, desgranando. Antes se usaba que cuando se desgranaba estaban al aire libre, porque la misma actividad del desgrane, cuando ellos estaban desgranando, dicen algunos comentaristas que lanzaban al aire el grano y la cáscara, y el aire se llevaba la cáscara, y el grano es más pesado, pero la cáscara salía. Entonces era muchísimo menos trabajo para ellos el desgrane, pero como había moabitas que se robaban la comida, entonces Gedeón estaba escondido haciendo ese trabajo y era muchísimo más pesado. Entonces había una frustración y había poco valor en la vida de Gedeón. A veces lo tenemos como el de los 300, pero previo a eso, Gedeón era un hombre muy poco valiente y hasta enojado, porque ahora sí quiero que me acompañen a los versículos del 11 al 16. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Vamos a ver toda la historia, hermanos, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer todo el capítulo, pero le voy a encargar que usted lo pueda leer en su casa. Pero estamos ante el llamado de Gedeón. Gedeón era un hombre frustrado por todo lo que estaba pasando en su casa. Perdón, hermanos, dije moabitas y eran los madianitas. Una disculpa. Y Gedeón estaba frustrado por todo lo que estaba pasando, estaba escondido trabajando. Y entonces llega el ángel de Jehová y le dice: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y era como un poco, no sé, irónico lo que estaba diciendo, porque estaba temeroso. Y sin embargo, Gedeón
cuando dice eso el ángel de Jehová, que haciendo un paréntesis, el ángel de Jehová, hermanos, la teología, la reflexión teológica nos invita a pensar que el ángel de Jehová es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. No hay un ángel que pudiera compararse o que pudiera hacer las obras que cuando se manifestaba el ángel de Jehová hacía. Y se le llama como la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Vemos la figura de Cristo en el Antiguo Testamento por medio del ángel de Jehová. Entonces lo más probable es que Cristo se haya aparecido, pero en el Antiguo Testamento se le menciona como el ángel de Jehová. Y entonces el ángel de Jehová se presenta ante él y le dice: yo te he escogido para que tú venzas a los madianitas. Y entonces la primera reacción, hermanos, de Gedeón fue: Dios está conmigo, ¿es que no ves cómo estamos? Dios ya nos abandonó. O sea, ¿dónde está el Dios que sacó a mis padres de Egipto? ¿Dónde está el Dios que hace las cosas? ¿Por qué estamos como estamos? O sea, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy como estoy? Y hermanos, ¿cuántas veces esa es nuestra primera reacción, verdad? O sea, si la vida está tan dura, si las situaciones están tan duras, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que Dios está conmigo si me está yendo como me está yendo? ¿Cómo es que Dios está conmigo si es que está pasando tal cosa? Y realmente, hermanos, podemos ver dos situaciones que son muy distintas. Una son periodos de prueba de parte de Dios para afirmar nuestra fe, para que nuestra fe, como dice Pedro, salga más preciosa que el oro en medio de las circunstancias difíciles que Dios permite pasar. Pero otra, que precisamente era la de los jueces, y podemos estarla pasando, hermanos, es la consecuencia del pecado de nuestra vida. Podemos estar pagando consecuencias de nuestros mismos actos, pero generalmente vamos y echamos culpas. Y versículos antes de lo que acabamos de leer, dice Jueces que hubo un profeta. Si quieren, acompáñenme. Capítulo 6, en el 8 dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, no dice quién, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido, amigos. O sea, versículos de arriba de la queja de Gedeón, ya Dios había dado una respuesta. Por su desobediencia están pagando. No significa que yo no esté con ustedes, significa que ustedes están pagando y están dejando de ver todo lo que yo hice por ustedes. Y entonces, la verdad es que el ángel le respondió, pero no le contestó esa pregunta. Vemos en el versículo 14, dice: y mirándole Jehová, o sea, el Señor en su misericordia mirándolo le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel. O sea, ve conmigo y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. No te estoy enviando yo. O sea, es bien hermoso, hermanos, el Señor, porque no quiso como seguirlo envolviendo en su amargura y en su frustración de lo que estaba pasando. La intención del Señor era como desenfocar a Gedeón de sí mismo, de su dolor, y enfocarlo en la misión que él quería hacer. Porque lo que quería hacer era por medio de él. Y me recordó así a Moisés. O sea, Moisés fue como: ay, Señor, pero no me van a creer. Lo vimos el domingo pasado. Gedeón es igual. Ay, Señor, pero pues no, la verdad no estés con nosotros. Y luego le dice en el versículo 15: no, pero soy de los más pobres, soy de los menores de mis hermanos. O sea, ¿cómo me vas a enviar a mí? Y el Señor diciendo: no te estoy enviando yo. Necesito que entiendas que el llamado no es confiar en ti mismo, sino es confiar en quien te esté enviando.
Y Gedeón en medio de todo eso no entiende y pide una prueba. Y Dios la hace, ¿verdad? Hacen un altar y con una vara se enciende y se consume todo el altar. Y entonces ahí Gedeón se da cuenta que realmente está delante de Dios, ¿verdad? Todavía no lo había entendido. Y eso lo inspira para trabajar en los versículos del 25 al 32. Gedeón manda junta 10 personas y mandan tirar muchos ídolos. Y después de eso, pues obviamente se va a desatar una guerra, ¿verdad? Y Gedeón, en medio de eso, después de haber quitado, porque el mismo pueblo de Israel hasta regañó a su padre y dice, ¿por qué destruyeron a los dioses de Baal? El mismo pueblo de Israel estaba tan mal. Pero bueno, Gedeón tenía los hechos, tenía el respaldo de Dios, sin embargo vio que ya iba a empezar una guerra, que ya se venía, que esto era en serio. Y entonces le dice otra vez al Señor, en los versículos del 33 al 40, le dice, Señor, si de verdad estás conmigo, mira, que el día de mañana que yo haz que un vellón, se le dice, esté mojado y todo lo demás esté seco. Perdón, y entonces el Señor hace, ¿verdad? Que el vellón mojado, el vellón mojado y la tierra seca. Pero entonces después dijo, Señor, mira, no te enojes, pero mañana que sea al revés, que toda la tierra esté mojada, pero que el vellón esté seco. Y miren, hermanos, Dios por su misericordia concede a Gedeón estas señales. Y esto hace que, bueno, Gedeón pueda inspirarse y pueda vencer a sus enemigos. Conocemos la historia de los 300, ¿verdad? Hermanos, aquí hay algo muy importante. Vemos el miedo de Gedeón, pero vemos cómo el Señor, la mayor inspiración que nos da en medio de dudas, de debilidad, de incertidumbre, de vernos a nosotros mismos como inferiores, como incapaces, como miedosos. El Señor no nos está invitando a decir, tú puedes, eres el mejor, nadie te va a vencer. No, la inspiración de parte de Dios es, yo estoy contigo, yo voy a ir contigo. Y aún Gedeón tenía mucho miedo y pidió señales. Y hermanos, quisiera hacer una anotación importante. Este pasaje, hermanos, no autoriza pedir señales para averiguar la voluntad de Dios. Yo he escuchado sermones donde se busca pedir señales para ver si Dios quiere esto, o no sé, y no es así. O sea, Dios no está diciéndonos en el pasaje que busquemos pedirle señales a Dios para ver si sí o si no. Incluso, hermanos, aquí vemos que en la historia de Gedeón, la demanda de señales es incredulidad, es miedo y es duda. Cuando Dios envía señales a nuestra vida es por gracia, y las señales muchas veces responden a una falta de fe. Yo recuerdo que una amiga muy querida, ella venía de un ambiente muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy sobrenatural, donde se buscaba mucho esta parte de las señales. No es malo, hermanos, pero recuerdo algo muy clave, porque ella nos platicaba que ella ha llegado a ver ángeles, y que una vez vio, no sé, Dios le dio una visión de ver unos pies que ella está segura que fueron los pies de Jesucristo. Y entonces, para mí era muy sorprendente, yo era más chica, adolescente, escuchar sus historias sobrenaturales. Y recuerdo una frase clave de ella que me dijo, hermanos, ¿sabes qué, Ana? A mí Dios me ha permitido ver todas estas señales porque estoy bien cabezona. Así dijo, porque a veces me cuesta, pero la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, esta es la esencia del cristianismo,
poder saber, poder tener una certeza, aun cuando no hay señales, aun cuando no vemos nada. Dios manda señales por gracia y misericordia porque sabe que las necesitamos, hermanos, pero no estemos buscándolas como para que mi fe dependa de eso. Sé y entiendo que podemos llegar a tener crisis cada uno de nosotros, que esto es el mensaje de estos sermones. Somos humanos, nos duele, pero también tenemos un llamado a seguir creciendo y a seguir confiando en el Señor de manera aún cada vez mejor o cada vez más grande. Y en medio de ese caminar, el Señor pide que podamos tener esa tranquilidad de conocer las Escrituras y de saber que ellas cumplen. El mensaje es que ahora tenemos las Escrituras, que son la mayor señal de Dios en nuestra vida. Y si Dios dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no se trata de si siento o no. El Señor lo promete y yo lo creo. No lo siento, quisiera sentirlo, pero si el Señor dice, hermanos, Él está, Él acompaña. Esa es la fe maravillosa que tenemos. Y para cerrar el tiempo de Gedeón, quiero leer Hebreos 11, del 32 al 33. Dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fama, ¿no? Donde vemos personajes de fe. Increíblemente, Gedeón está ahí. Gedeón, el que pidió señales, el que le puso 30,000 pretextos a Dios, Gedeón está ahí. Vemos, hermanos, una gran evolución en la vida de Gedeón a lo largo de los capítulos, son 3 capítulos que nos hablan de Gedeón. Sí hay una evolución de ser un hombre temeroso a un juez temerario y seguro, porque sabía de quién venía la fuerza. Y hermanos, en eso consiste Hebreos 11 y de todos los personajes que aún ni siquiera se mencionan ahí. Las personas de fe, hermanos, no son las que vemos como inalcanzables, no son los pastores o los super predicadores que vemos que no les pasa nada y que son intocables y que tienen, wow, ¿no? Que son, no sé, que nosotros no alcanzamos a tener esa espiritualidad. No, las personas de fe que nos muestra la Biblia son las personas que precisamente reconocen su debilidad y por medio de la confianza en Dios, de la fe en Dios, encuentran la fuerza para seguir en su misión. No es las personas que dicen, yo, por lo que yo puedo hacer, ¿no? Recordemos, vemos a Moisés, vemos ahora a Gedeón, que el Señor no se ocupó en decirles, no, mira, es que tú eres capaz, es que tú puedes, es que haz que sucedan las cosas. No, yo estoy contigo. Esa es la esperanza en medio de la incertidumbre. Esa es la firmeza y la entereza en la que podemos seguir caminando. Yo estoy contigo. La presencia de Dios nos acompaña. Y eso es lo que hace que estos hombres estén en la lista de Hebreos 11. Su debilidad. Porque su debilidad hizo que su confianza fuera puesta en el Dios fuerte y no en ellos. Vemos la evolución de Gedeón gracias a eso, no a su capacidad. Hermanos, la invitación de Gedeón es a entender, reconocer nuestra debilidad, pero ver la grandeza de Él. Ver nuestra pequeñez, pero ver su incomparable amor y su incomparable fuerza y perfección. De eso es la fe, hermanos. Verme a mí, verlo a Él y seguir caminando. Y por último, hermanos, vamos a ver a Ruth. Es Josué, Jueces, Ruth. Vamos al libro de Ruth. No voy a leer ahorita algún versículo, ahorita les digo cuáles me acompañan. Ruth, hermanos, está en el tiempo de Jueces. Es una historia aparte, yo creo que porque como es una historia muy romántica, podríamos decirles, muy bonita,
yo creo que no combinaba tanto con los jueces y la pusieron aparte. Sin embargo, es de la misma época, es más o menos como a la mitad del periodo de los jueces. Y yo creo que me confundí un poco porque justamente aquí sí tiene que ver los moabitas. Ruth era una mujer moabita. Y esta historia empieza, hermanos, con la vida de Elimelech. Elimelech y Noemí eran una pareja que tenían 2 hijos que se llamaban Malón y Kelión. Nombres bien extraños, pobrecitos, pero bueno, ellos, en ese tiempo dice la Biblia que Israel no tenían hambre, había hambre en Israel, otra vez por las consecuencias de su pecado. Entonces, Elimelech se va a Moab a buscar una mejor vida, pasan años ahí, Malón y Kelión se casan con Orfa y Ruth precisamente, que eran moabitas. Hermanos, esto estaba totalmente prohibido en el pueblo de Israel. Y la lección que encontramos de primera mano en esta historia, hermanos, en los primeritos versículos, es la toma de decisiones incorrecta en medio de la crisis. Había crisis en Israel, no había pan en la casa de pan, que eso significa Belén, casa de pan, y no había pan. Y lo primero lo que decide hacer Elimelech, poco sabio, fue irse a un pueblo donde no se adoraba a Dios y donde los hijos también tomaron una mala decisión, ¿verdad? Se casaron con moabitas. Los malos momentos, hermanos, nos llevan otra vez a tomar malas decisiones. Y la Biblia, hermanos, constantemente nos está hablando de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. No te apoyes en lo que crees que es lo mejor. Siempre consulta al Señor ante todas las decisiones que tú vayas a tomar. Porque todavía el remate, ¿verdad?, de esto es que pues, le echamos la culpa a Dios por las decisiones que nosotros tomamos. Y eso es realmente lamentable. Porque en Moab, Elimelech y sus 2 hijos mueren. Entonces Noemí decide regresar a Belén y les dice a sus 2 nueras, váyanse, vayan a adorar a sus dioses y yo voy a regresar. Orfa sí se va, pero Ruth hace uno de los votos más hermosos que hay en la Biblia, que incluso los usan en el matrimonio y así. No está mal, pero curiosamente y maravillosamente e irónicamente, este voto fue entre una nuera y una suegra. Y Ruth le dice en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Literalmente, estaré contigo aunque la muerte nos separe, ¿verdad? Ruth hace este voto hermoso de decir, yo voy a ir contigo, voy a pertenecer a tu pueblo y al Dios que tú adoras yo lo voy a adorar. Ahí hace Ruth un voto de confianza y de entrega al Dios de Israel. Y Ruth acepta al Dios de Noemí y Dios decidió irse, ¿verdad?, a Belén con ella. Sin embargo, hermanos, todo esto no iba a ser nada fácil. Una de las peores estilos de vida o de las peores vidas que había en Israel eran las viudas sin hijos, porque las viudas sin hijos no podían heredar lo del esposo. Solamente el hijo varón podía heredar. No había quien heredara, entonces las viudas sin hijos estaban destinadas a ser pobres y abandonadas. Entonces Ruth iba a eso junto con Noemí. Noemí regresa hecha pedazos a Israel y le dice, no me digan Noemí, díganme Mara, porque el Señor, dice, el Señor ha hecho, me ha vuelto con las manos vacías. Noemí no estaba quejándose contra Dios, pero había un dolor muy claro, como hemos visto, que es real y podemos expresarlo. Había una confianza en Dios y había una devoción a Dios, pero había un dolor increíble. Pero Ruth, hermanos, vemos que
en medio de esta tormenta, en medio de lo que estaban viviendo, Ruth tiene una iniciativa y va a los campos. Ellos regresaron en tiempos de recoger o de siega, y va a los campos a recoger comida. En los tiempos judíos, hermanos, en estos tiempos, pudiéramos decir que había un programa social para las viudas. Cuando en esas tierras caía, Dios había determinado desde Levítico que al cegar, las personas que cegaban tenían que cegar en círculos, y las esquinas quedaban libres. Y también cuando a la hora de cargar el trigo, si se les caía, no lo tenían que levantar, porque eso que quedaba en las esquinas y lo que se caía era para que los pobres, los extranjeros y las viudas pudieran recogerlo y pudieran alimentarse. Yo encuentro un Dios bien hermoso, hermanos. Decía un predicador que esto tenía dos estrategias. Una, sembraba generosidad en los dueños, o sea, sembraba el hecho de decir, de Dios es la tierra, y también a los pobres los ayudaba y también los hacía trabajar. No era que les llevaran la comida, sino ellos iban y trabajaban y desgranaban y hacían todo el trabajo que tenían que hacer. Y entonces Ruth se acerca a los campos, pide permiso para poder entrar y tomar de ellos. Justamente esos campos eran de un hombre llamado Boaz, Boaz fue muy bueno con Ruth porque le permitió tomar de ellos, incluso tomar agua junto con sus siervos, y le dio chance, ¿verdad? Vemos al final, ahorita les platico el Felices para Siempre, pero resulta, hermanos, que Boaz es un pariente de Noemí. Cuando alguien se casaba con una viuda, se le llamaba el pariente redentor. Esto quería decir que precisamente si un hombre se casaba, tomaba el lugar del hijo, y entonces podían recibir la herencia del padre, era una redención para la familia de las viudas. Entonces tenía que ser un pariente, ¿verdad? Y Boaz era un pariente. Entonces Dios, hermanos, vemos dos cosas bien importantes. Hay una, hermanos, que se llama providencia. La providencia, cuando decimos que Dios que es una de las características que Dios actúa, que es su providencia, quiere decir que Dios está acomodando todo para cumplir un propósito. Vemos a una Ruth obediente, fiel, que decidió dar su vida al Dios de Israel, que decidió ser fiel a su suegra, que decidió ser bondadosa. Y Dios, también vemos a un Dios actuando en todas las cosas para terminar en el campo de un pariente de Noemí. Vemos cómo Dios hace y arma todo el rompecabezas. Vemos cómo Dios, aún a pesar de las malas decisiones de Elimelech, aún a pesar de la tristeza de Noemí, vemos que Dios está acomodando todo hermosamente. Ruth es una historia perfecta y hermosa de la providencia, de cómo Dios está acomodando todo, porque no solo eso, obviamente al final Boaz se casa con Ruth, se restaura la familia, y Boaz y Ruth tienen un hijo que se llama Obed. Obed tiene a Isaí, Isaí tiene a David. Jesús es directo de la línea de David. Es decir, vemos cómo Dios acomodó absolutamente todas las cosas para que la vida de Ruth y Noemí fueran restablecidas. Entonces vemos, hermanos, que en medio de una situación tan catastrófica como la que vivió Noemí y Ruth, vemos a un Dios siempre por encima de la situación. Y también vemos, hermanos, a Ruth con cualidades admirables en medio de la tempestad. Vemos a una mujer trabajadora, a una mujer amorosa, a una mujer obediente, bondadosa y fiel. Y creo que la pregunta, hermanos, a resaltar de aquí es
¿Qué actitud llegamos a tomar nosotros en los momentos difíciles? ¿Cuál es mi reacción ante la incertidumbre o ante la oscuridad? ¿Trabajar duro, confiar o quejarnos? ¿Cuál es nuestra actitud en momentos vulnerables? Ruth nos enseña a ser fieles, bondadosos y también a ver la providencia de Dios. El pariente redentor también es una figura de Jesucristo, la cual Él precisamente pagó y podemos ahora, hemos sido redimidos, hemos vuelto a ser comprados por Él. Cierro, hermanos, hablando. Josué nos invita a esforzarnos, a escudriñar su palabra y a experimentar la presencia, el acompañamiento de Dios en nuestros más grandes retos, de cualquiera que eso se llame. Gedeón nos enseña que nuestra debilidad es incluso útil para Dios si confiamos en Él. Y Ruth, hermanos, nos enseña a confiar en el Señor, a ver su provisión y cómo Él va acomodando todo y a dar lo mejor en los momentos más difíciles que podamos estar viviendo. La promesa, hermanos, de todo esto y la enseñanza nuevamente es: yo estoy contigo, mi presencia va contigo, mi amor es mayor a cualquier temor que pueda estar generándose en el corazón o en el pensamiento de ustedes. Así que, hermanos, adoremos al Señor, porque su amor, su provisión, su presencia es superior a cualquier situación que hemos vivido. Así, hermanos, voy a pedirles que abramos nuestra Biblia en el Salmo 51. Yo no me puedo poner a hincar, hermanos, porque la cámara no me alcanza a ver, pero les voy a pedir a ustedes que sí pueden, que se pongan sobre sus rodillas de ser posible y acompáñenme a leer el Salmo 51. Antes de leerlo, hermanos, quiero que usted medite en su vida, en su semana, en sus actitudes, y quizás trayendo a la memoria alguna falla, reconociendo nuestras debilidades. Hagamos esta oración del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Oremos, hermanos. Soberano Dios, gracias porque hoy nos permites como iglesia reconocer tu bondad a través del sacrificio. Como iglesia nos permites reconocer tu amor sobre todo temor. Como iglesia, Señor, nos permites celebrar tu victoria. Señor, pero no queremos hacerlo sin reconocer tu grandeza y nuestras fallas, sin reconocer tu favor en nuestra vida. Y por eso, Señor, es que hoy nos acercamos pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, que seas tú lavando aquellos pensamientos, hechos, sentimientos que ofendan tu nombre, Señor, que ofendan tu gloria y tu reconocimiento. Señor,
Perdona nuestras actitudes, perdona nuestra impaciencia, perdona nuestras palabras poco prudentes. Perdónanos, Señor. Perdónanos y te pido que la esperanza de saberte cerca, la esperanza de Señor, de ver, de contemplar tu cruz, tu sangre, tu resurrección, nos haga libres de todo pecado. Señor, y que la vida nueva en Cristo, la regeneración, Señor, la podamos experimentar hoy y siempre, cada día de nuestra vida, la santificación, Señor. Podamos, Señor, vivir en constante transformación de aquellas cosas que no son agradables a ti. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz diciendo que abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo, que si nuestros pecados son como la grana, Señor, ahora son lavados y son blancos. Gracias. Bendito es tu nombre. Amén y amén. Hermanos, recordemos que la mesa del Señor es una mesa abierta en la cual todos estamos invitados. El Señor anhela que todos experimentemos de su amor. Si nosotros conocemos al Señor, si nosotros entendemos su favor, si nosotros hemos decidido seguir al Señor, nuestra mesa está disponible para todos. Así que permítanme bendecir los elementos. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos, Señor, que estos elementos nos recuerden, nos lleven al Calvario y nos hagan experimentar tu gracia sin igual. Padre, que la comunión que tenemos en Cristo, Señor, sea más viva en estos momentos, Señor, en los cuales recordamos la gran pasión que has tenido por nosotros, porque tú no has traído juicio, sino amor a nuestra vida. Señor, gracias. Te pedimos tu bendición por estos elementos y pedimos, Señor, que este momento sea una experiencia para cada uno de los que estamos viviendo y viendo esta transmisión, podamos honrarte a ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a pedirles, hermanos, a los hermanos que están viendo y que tienen los elementos en su casa, que los pueden repartir en este momento ahora que han sido bendecidos. Voy a darte una. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos con la acción de gracias, hermanos. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa con acción de gracias. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo y también para ser despedidos. Señor,
Gracias. Gracias por tu amor que supera nuestras emociones, nuestros pensamientos y debilidades. Gracias por tu amor que ha vencido el pecado y hoy estamos delante de ti, confiados. Gracias a ti y a tu favor en la cruz. Señor, gracias. Te pedimos que podamos ser ese fruto del que habla Isaías. El fruto, Señor, que da evidencia del sacrificio de la cruz. Un digno fruto para tu gloria, Señor. Y pedimos, Padre, que tú sigas trabajando en medio de nuestros tiempos de temor, en medio de nuestros tiempos de contingencia. Que tu fuerza, tu luz, tu presencia nos inspire y nos dé, Señor, nuevo aliento para todo lo que está por venir. Señor, gracias. Te pedimos que la presencia del Padre, el amor de Jesús y la comunión de tu Espíritu esté con todos mis hermanos, ahora y por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Si el Señor lo permite, hermanos, la próxima comunión estaremos tomándola juntos. Oremos para que así sea. Nos vemos, hermanos, estemos al pendiente de las actividades de la semana. Que el Señor sea con todos ustedes.